Hola, hoy vamos a mirar hacia atrás a un análisis geopolítico de hace un año que, bueno, resulta bastante interesante hoy. Viene de una conferencia del canal Predicti History, ¿eh? Se titulaba Geostrategy Zagocho de Irán Trap. La idea era explorar qué fuerzas, en aquel momento, claro, parecían empujar a Estados Unidos hacia un posible conflicto con Irán. Así que vamos a ver qué decía esa fuente, ¿no? Los actores, las motivaciones, cómo pintaba ese posible escenario bélico hace 12 meses. Exacto. Es interesante revisitarlo. La fuente, bueno, intentaba conectar la política interna de EU, la doctrina militar, las tensiones allí en la región, y usaba también paralelos históricos para proyectar esa posible trampa iraní. Vamos a ver qué lógica seguía. Vale, para empezar identificaba como tres grupos principales en Estados Unidos que, según decía, pues favorecían ir a la guerra con Irán. Mencionaba el lobby pro-Israel, con grupos como AIPAC, que es muy influyente, y los sionistas cristianos. Sí, Luego, lo que llamaba la adicción al imperio, o sea, los intereses financieros, Wall Street. Y por último, Arabia Saudí. claro, que ve a Irán como una amenaza. Bueno, existencial para ellos. Y ponía nombres sobre la mesa, ¿eh? Pensando en un hipotético segundo mandato de Trump. Hablaba de Jared Kushner por sus vínculos con Netanyahu y MBS, Mohammed bin Salman, vamos, Ujú. y figuras como Nikki Haley. La fuente usaba cosas del primer mandato, ¿sabes? La salida del acuerdo nuclear, mover la embajada a Jerusalén. El asesinato de Soleimani. Eso es, como pistas de hacia dónde podría ir la cosa. Lo interesante es cómo veía que todo esto convergía, no por una sola razón, sino... Una mezcla de ideología, intereses del sistema, cálculos regionales. Entiendo. Exacto. Y luego el análisis se metía con la capacidad militar de Estados Unidos. ¿Qué decía la fuente sobre el ejército? ¿Cómo lo veía? Pues argumentaba que había habido un cambio importante en la doctrina. Se había pasado de lo clásico, concentrar fuerzas, no dejar que te rodeen, proteger suministros, a la doctrina esta de shock and awe. Ah, sí, conmoción y pavor. Eso, muy basada en la superioridad aérea, la tecnología punta, las fuerzas especiales, y según la fuente, esto había generado hubris. Exceso de confianza, ¿no? Un peligroso exceso de confianza, sí. De hecho, señalaba operaciones más recientes, como la respuesta a los hutíes en el Mar Rojo, la Operación Guardián de la Prosperidad. Decía que eso demostraba que las capacidades reales, bueno, quizás no estaban a la altura de esa imagen de omnipotencia. Pero entonces, ¿cómo encaja eso? ¿Cómo se explica esa contradicción? Mucha confianza, pero a la vez limitaciones reales. Pues precisamente ahí estaba el peligro, según este análisis. Esa hubris, esa confianza desmedida, podría llevar a aceptar una orden de invadir Irán, sin ser del todo conscientes de las limitaciones logísticas y estratégicas que una operación así, terrestre, a gran escala, pues implicaría. Vale. Y por el lado de Irán, ¿qué planteaba? Porque ahí entra lo de la trampa, ¿verdad? Correcto, ahí estaba el kit de la cuestión. Argumentaba que la Guardia Revolucionaria iraní, movida por agravios históricos, El apoyo de UE al Shah, la protección a Israel y Arabia Saudí, lo de Soleimani. exacto, todo eso, pues que no solo no temerían una invasión, sino que incluso podrían buscarla, Mm. pero en sus propios términos. Y la idea de la trampa se basaba en dos cosas. La geografía de Irán la describía como una fortaleza montañosa y una estrategia asimétrica, O sea, dejar que entre el enemigo para luego... para luego atraparlo. Esa es la idea. Permitir que las tropas de EU entraran en su terreno, sabiendo que EU tendría problemas para desplegar la cantidad enorme de tropas necesarias. Hablaba de millones, no de 100.000. Claro, en montaña. Y para usar tanques eficazmente en montaña y, sobre todo, para mantener seguras las líneas de suministro frente a tácticas de guerrilla, las tropas invasoras se convertirían, en esa visión, pues, en una especie de rehenes estratégicos. Y descartaba que la población iraní apoyara una invasión por el historial de Estados Unidos en la zona. Claro, el recuerdo del Shah, la guerra de Irak, todo eso pesa. La fuente incluso se atrevía a poner una fecha hipotética, marzo de 2027. Un anuncio de la Operación Libertad iraní. Sí, y con justificaciones ya vistas. Protestas internas en Irán, la supuesta amenaza nuclear inminente, que llevan años diciendo, según él, proteger rutas marítimas, el terrorismo. Lo típico. Y para reforzar el argumento usaba la historia. Sí, pero no como anécdotas, sino buscando patrones. La expedición a Sicilia de los atenienses, hubris y desastre logístico.
Vietnam. Vietnam como ejemplo de escalada gradual, el mission creep que llaman, y cómo cuesta salirse por la credibilidad y eso de la inversión ya hecha. Incluso mencionaba la guerra en Ucrania, hasta ese momento, claro, señalando el choque entre imagen pública y realidad militar. Y al final metía la teoría de juegos. Así es. Sugería algo paradójico, que todos los actores principales, Estados Unidos, Irán, Israel, Arabia Saudí, podrían en el fondo querer la invasión. Todos, pero con objetivos distintos, me imagino. Claro, muy distintos. Para Israel y Arabia Saudí, según esta visión, que EU e Irán se desgastaran mutuamente. Bueno, podría ser hasta beneficioso. Los dejaría más fuertes en la región, Bastante cínico, sí. desde luego. Entonces, resumiendo, lo que esta fuente planteaba hace un año era una posible convergencia peligrosa. Intereses políticos, quizás exceso de confianza militar de EU, y una estrategia iraní muy calculada para atraer a Estados Unidos a un conflicto del que sería muy difícil salir bien parado. Exactamente. Un escenario de mucho riesgo, dibujado analizando motivaciones, capacidades y también las lecciones o no lecciones de la historia. Incluso mencionaba el factor nuclear, la posibilidad de que EU, si sus tropas quedaban atrapadas, pues amenazara con usar armas nucleares. Uf, y proponía una contrapartida iraní. Sorprendente, un pacto previo con Rusia. Sí, un supuesto pacto donde Putin intervendría prohibiendo el uso nuclear a todas las partes. Vaya. Una jugada que, según la lógica de la conferencia, evitaría el desastre nuclear global, pero consolidaría la trampa estratégica para Estados Unidos. Y esto nos deja con la pregunta final que planteaba la propia fuente y que da que pensar. ¿Qué motivaciones reales podría tener Rusia para jugar ese papel tan específico en un conflicto así? Explorar eso añade otra capa de complejidad a todo este tablero.